Chilas desde 299 pesos. Walmart. Precios bajos todos los días. Suavitel Cuidado Superior con 100% más fragancia y duración. Dura tanto como las memorias con mamá. Disfruta de la nueva y mejorada fórmula, con millones de cápsulas que liberan una fragancia intensa y duradera. Dura 100% más como los recuerdos inolvidables. Suavitel, 100% más fragancia que dura tanto como el amor de mamá. Antes de que los síntomas de la gripa te tumben, te urge velocidad que alivie en minutos. Te urge una potente fórmula con 4 activos. Next, que alivia síntomas como congestión nasal, cuerpo cortado, fiebre, dolor de cabeza y dolor de garganta. Si te urge sentirte mejor a los síntomas de la gripa, diles Next. Así es, muchas gracias. Buenos días desde el estado de Morelos. Fue un fin de semana complejo para muchas familias, sobre todo de la zona metropolitana, por las afectaciones que generó la lluvia, las fuertes lluvias de este fin de semana. Según los balances de la Coordinación Estatal de Protección Civil, más de 200 hogares resultaron afectados por estos aguaceros. En el municipio de Jutepec fueron cerca de 110 viviendas y en Emiliano Zapata otras 130. El agua arrasó con lo que vio a su paso. En la unidad habitacional La Joya, por ejemplo, en el municipio de Jutepec, los cuerpos de emergencia incluso ingresaron con lanchas para supervisar daños e intentar rescatar a habitantes. Otra de las colonias afectadas fue Villa Santiago, también en Jutepec, donde el agua, según los vecinos, alcanzó 1,80 m en su nivel más profundo. Lo que les estamos mostrando en pantalla no es una laguna, en realidad, pues es un campo deportivo en tiempo de sequía. La lluvia también ocasionó afectaciones en eventos masivos. El viernes por la noche, el grupo Matute tuvo que interrumpir su concierto porque el palenque de Cuernavaca comenzaba a inundarse. Pues es el reporte que les tocar la raíz, ¿sabes? Entendido. Bueno, dejamos el tema penitenciario y volvemos a la seguridad en la calle. Y aquí sí, con una noticia lamentablemente muy trágica. Es del municipio de Atlixco. Reportan la muerte de una mujer en un accidente de tránsito. Fue en el Boulevard Ferrocarriles. Ella iba de pasajera en una moto, y la moto chocó contra un taxi. Híjole, accidentes de moto. Siempre es un tema tan delicado por la vulnerabilidad, ¿verdad? Y aquí hay detalles que lo hacen peor. Primero, dicen que la víctima a la que falleció no traía casco de seguridad cuando fue el golpe. Segundo, su acompañante, el que parece que manejaba la moto, quedó gravemente herido. Tuvieron que llevárselo a un hospital. Y tercero, algo que indigna mucho, el conductor del taxi que chocó con ellos se dio a la fuga. Se fue del lugar. Es que es la tormenta perfecta de factores de riesgo y con un desenlace fatal. Lo del casco, híjole, es crítico. Tristemente, no usar casco multiplica, pero exponencialmente, el riesgo de morir o de tener lesiones cerebrales graves en cualquier choque de moto, aunque sea a baja velocidad. Hay muchísima evidencia de eso. Luego, pues tienes el choque contra un coche, que es más grande. Siempre lleva las de perder el motociclista. Y la fuga del taxista. Eso ya es como el colmo de la impunidad y la falta de humanidad, ¿no? Dejar a gente herida ahí tirada. Sin duda, fugarse del lugar no solo es otro delito, sino que agrava todo para las víctimas. Podría necesitar ayuda médica urgente que no reciben a tiempo. Refleja una falta de responsabilidad cívica y legal que asusta. Este caso, todo junto, pues subraya de forma dramática lo vulnerables que son los motociclistas y la importancia vital, o sea, no negociable, del equipo de protección, empezando por un casco bueno, certificado. Pero también muestra una falla en el sistema si alguien puede simplemente huir. ¿Qué tan seguido se persiguen estos casos? Hay cámaras, testigos, porque la impunidad aquí es un incentivo terrible, ¿no? Uf, sí. Un llamado de atención muy fuerte sobre seguridad vial, responsabilidad de cada uno y que haya consecuencias reales para quien huya así. Bueno, para cerrar este recorrido por las noticias de Puebla, vamos a un caso de delincuencia común, de esos que pegan directo en cómo se siente la gente de segura en su día a día. Pasó en el fraccionamiento San José Vista Hermosa, en Puebla capital.
El tipo de delito que, aunque no sea violento, genera muchísima inquietud. Sí. Exacto. El dueño de un coche, un Mazda 2, cuenta que salió en la mañana y, sorpresa, le habían robado 3 de las 4 llantas. El coche estaba estacionado en la calle en Paseo Norte. El señor hasta subió fotos del coche ahí, montado en tabiques o algo así como los dejan. Y hasta el momento del reporte, pues nada. Ni de las llantas, ni de quién fue. Ese es el ejemplo clásico de delito patrimonial, que a veces las autoridades lo clasifican como menor, si lo comparas con otros crímenes, claro, pero el impacto psicológico y económico para la víctima y para toda la colonia es enorme. La sensación de vulnerabilidad, de saber que tu coche, tus cosas, pueden ser desvalijadas en la noche, incluso en una zona que se supone tranquila, eso desgasta mucho la percepción de seguridad. Muchísimo. Claro, te hace sentir inseguro en tu propia calle, ¿no? Y el robo de autopartes, sobre todo llantas, rines, a menudo no es solo alguien que pasó y se le ocurrió. Suele estar ligado a bandas que ya saben cómo hacerlo rápido y que tienen dónde vender esas piezas. O sea, alimentan un mercado negro. Buen punto. Puede haber toda una logística detrás para recibir y vender lo robado. No siempre es tan oportunista. Y que el dueño publique las fotos. ¿Qué nos dice eso? Pues es una mezcla, ¿no? De denuncia pública, quizá alertar a los vecinos, y también es frustración pura. Es buscar alguna forma de respuesta, o al menos de que se vea el problema. Porque la verdad, recuperar lo robado o que la policía dé rápido con los responsables en estos casos es difícil. Son muchos. Sí, refleja esa delincuencia persistente que, aunque no te quite la vida, sí te pega en la calidad de vida, en la confianza, y te genera un gasto que no tenías previsto. Reponer 3 llantas no es cualquier cosa. Para nada. Y muchas veces la respuesta institucional a estos delitos, pues por la cantidad que son y lo difícil que es probarlos, puede sentirse lenta o insuficiente. Y eso alimenta más esa sensación de estamos solos. Y la gente recurre a denunciar en redes o a poner más seguridad por su cuenta. Es un termómetro de cómo se siente la gente en su barrio, ¿sabes? Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas que vimos hoy, ¿qué? ¿Qué imagen nos queda? Pasamos por un susto industrial que se controló, por ciudadanos pidiendo una ciudad para todos, vimos una muestra de fuerza del Estado en una cárcel, la tragedia evitable en la carretera y el crimen que le pega al vecino en su coche. Exactamente. Lo que sale es el retrato de una ciudad muy dinámica, sí, pero que enfrenta retos en muchos frentes al mismo tiempo. Vemos, por un lado, instituciones actuando, protección civil con la fuga, la SSP y las fuerzas federales en el penal, y vemos también a la ciudadanía activa, exigiendo, como con lo de la accesibilidad. Pero por otro lado, también quedan al descubierto las vulnerabilidades, las fallas, ¿no? Las consecuencias fatales de no cuidarse como la motociclista sin casco. La delincuencia común que no para, como el robo de llantas. Y actos de irresponsabilidad total con consecuencias graves, como el taxista que huyó. Así es, se siente una tensión constante en estas notas, ¿verdad? Es la tensión entre los esfuerzos, tanto de las autoridades como de la gente, por mantener cierto orden, seguridad, que las cosas funcionen, y los eventos que rompen esa normalidad. Y esos eventos pueden venir de fallas técnicas, de conductas de riesgo, de la delincuencia o de que la infraestructura o los controles no son suficientes. Las noticias nos muestran las dos caras de la moneda. Y esto nos deja con una reflexión final, creo, que conecta varios puntos. Pensemos en las diferentes capas de infraestructura que vimos hoy. No solo la física, como las banquetas que deberían ser accesibles o las fábricas que necesitan mantenimiento, sino también la infraestructura institucional y social. O sea, los protocolos de emergencia, qué tan efectivo es el control dentro de un penal, la cultura de seguridad vial que tenemos, cómo se responde al delito común. Todas estas infraestructuras, las físicas y las sociales, pues moldean directamente cómo vivimos la ciudad y los niveles de seguridad que vimos en estas noticias. Es una forma interesante de verlo, más integral. ¿Y cómo se conectarían, digamos, en la práctica, esas distintas infraestructuras con los casos que comentamos? Pues, por ejemplo, una infraestructura vial mejor hecha, mejor señalizada,
Y si a eso le sumas una cultura vial más responsable y una vigilancia que funcione, eso es infraestructura social y de control, pues podrías bajar la probabilidad o la gravedad de accidentes como el de Atlixco. Espacios públicos diseñados y cuidados pensando en la accesibilidad universal, infraestructura física bien hecha, no solo incluyen a más gente, sino que previenen riesgos. Y una infraestructura penitenciaria que de verdad logre un control interno efectivo, eso es institucional, que vaya más allá de operativos cada tanto, podría impactar la seguridad incluso fuera de los muros, quizá reduciendo la capacidad de ordenar delitos desde adentro. Entonces, la pregunta que queda ahí flotando y que da para pensar más es, ¿de qué manera, si se invirtiera de forma más consciente, más estratégica y constante en todas estas capas de infraestructura, la física, la social, la institucional, se podría no solo reaccionar a los problemas, sino prevenirlos, o al menos mitigar mucho su impacto en la vida diaria de la gente en Puebla, como lo vimos reflejado en estas notas?